Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a QR. Estamos haciendo en Bravo TV hasta las 12 de la noche en vivo. Bueno, qué jornadas, ¿no? En estas últimas horas. Vieron que de las redes sociales aprendimos el concepto sesgo de confirmación. Y parece ser que ese sesgo de confirmación se nos metió por los poros. Y nuestra manera de pensar las cosas más habituales y las cosas más grandilocuentes y las cosas que son comunes, parece como que hubiéramos incorporado un poco esa noción. La noción de que no hay otra manera de ver las cosas, que no hay sorpresas, que todo está definido, que de alguna u otra manera hay una línea recta que nos conduce a un destino inexorable. Eso también es una suerte de sesgo de confirmación. No el de las redes sociales, insisto, que nos va contagiando de estas cosas, sino nosotros mismos creyendo que las cosas están ya definidas y van a ser así sin discusión. Bueno, en las últimas horas tuvimos un cachetazo para esa lógica. Por dos motivos. Primero porque hoy, cuando en los cónclaves parecía que las cosas indicaban también que iban hacia el lado de la moderación, hacia el lado de una moderación, bueno, incluso o una moderación, o también se pensaba que iban a una línea un poco, incluso mucho más parecida a la del propio Papa Francisco, pero aparecían nombres que ya parecían cantados, ¿no? Y sin embargo, de repente aparece un hombre de nacionalidad estadounidense, pero que decide luego tomar la ciudadanía latinoamericana, una nacionalidad peruana, que elige el nombre como León XIV y que empieza, que sale es un tapado por completo, que nadie lo tenía en los planes. Primera gran sorpresa. El presidente Javier Milei lee que el nombre que había adoptado Robert Prevost era León y entonces toma la decisión muy rápido de hacer este posteo. El presidente Javier Milei postea la imagen de un león vestido de papa y con una definición. Dice, las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo muy claro y contundente. No más palabras, señor juez, fin. Después todo el Ministerio de Trolls empieza a replicar esta idea, que encierra algo muy puntual. Lo que dice es, eligió el nombre León porque en realidad piensa como nosotros. Así que las fuerzas del cielo entendieron el asunto. ¿Se acuerdan lo que decía Huerta de Soto? Que Dios era tan misericordioso que al Papa Francisco lo iba a perdonar porque había pecado, porque se había confundido con aquello de la justicia social. Bueno, Milei dice, no, ahora las fuerzas del cielo actuaron como corresponde, pusieron las cosas en su lugar y el Papa eligió el nombre León. Y entonces todo resuelto. Bueno, aparecen algunos problemas en esa situación. El Papa toma el nombre de León XIV en homenaje, si ustedes quieren, o siguiendo la lógica de León XIII. Un papa que hacia finales del siglo XIX, finales del 1800, hace una encíclica dirigida directamente a los problemas que tenían los trabajadores y trabajadoras de ese momento. Y los nombra así, los obreros. En un momento, a finales de la Revolución Industrial, donde ese mundo era la característica, el denominador común era la explotación del trabajador y de la trabajadora. Sobre todo el trabajador hombre, ¿no? Por distintas situaciones. Y miren lo que escribía León XIII, donde se inspira el nuevo Papa León XIV. Miren estas definiciones. La violencia de las revoluciones civiles ha dividido a las naciones en dos clases de ciudadanos, abriendo un inmenso abismo entre una y otra. En un lado, la clase poderosa, por rica, que monopoliza la producción y el comercio, aprovechando su propia comodidad y beneficio toda la potencia productiva de las riquezas y goza de no poca influencia en la administración del Estado. En el otro, la multitud desamparada y débil, con el alma lacerada y dispuesta en todo momento al alboroto. El Papa Francisco diría, donde León XIII decía alboroto, el Papa Francisco diría lío, predispuesta a hacer lío. Pero León XIII, insisto, en el que se inspira el nuevo Papa, hablaba de clases sociales y hablaba de una clase muy rica que por todo el poder que tenía influía en la administración del Estado. Estaba hablando en algún punto de restituir cierta justicia social para esos sectores explotados. Pero vean otra definición, que evidentemente el presidente y sus asesores no leyeron o están queriendo traccionar en contrario. Si el obrero, estamos hablando de palabras sobre finales del 1800 de León XIII, si el obrero percibe un salario obrero,
lo suficientemente amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos, dado que sea prudente, se inclinará fácilmente al ahorro y hará lo que parece aconsejar la misma naturaleza, reducir gastos, el objeto de que quede algo con ir constituyendo un pequeño patrimonio. ¿De qué está hablando? Está hablando de la propiedad. Insisto, situémonos, fines del 1800. Y está hablando de la propiedad de la clase trabajadora, no de la propiedad en términos generales y abstractos. Está diciendo, el obrero merece, por lo que trabaja, tener parte de esa propiedad. Van a ver cómo esto después se pone más claro. Pues ya vimos que la cuestión que tratamos no puede tener una solución eficaz si no es dando por sentado y aceptado que el derecho de propiedad debe considerarse inviolable. Por ello, las leyes deben favorecer este derecho y proveer, en la medida de lo posible, que que la mayor parte de la masa obrera tenga algo en propiedad. Con ello se obtendrían notables ventajas y, en primer lugar, presten atención, sin duda alguna, una más equitativa distribución de las riquezas. El león que dice que le mandaron la fuerza del cielo al presidente habla de clases, habla de justicia social y habla de distribución de la riqueza. Y de las propiedades que debería tener, es decir, cosas que debe poseer materialmente, no por obra y gracia del mercado. Dice, tiene que haber algo que distribuya, se tiene que garantizar esa distribución. Está hablando del Estado, está hablando de las reglas de juego. Bueno, primera gran sorpresa, todo parecía conducido hacia un lugar y de repente aparece, insisto, un papa, sí estadounidense por nacionalidad, pero casi por opción latinoamericano, peruano, que toma estas definiciones de quien lo antecede en el nombre que eligió. Segunda sorpresa de estas últimas horas, algo que nos hace desafiar el logaritmo. Ayer arrancamos el programa y les decíamos, bueno, todos están contando con que Ficha Limpia sale. Después nos vamos a meter en esta historia, en el nuevo Papa León XIV también. Hay muchas cosas para decir en especial. Pero nosotros teníamos esta portada ayer. Ficha limpia con las manos sucias. ¿Por qué? Porque queríamos reparar no solamente en las idas y vueltas de la rosca política que terminaron dominando la escena, sino sobre todo, y no hay que olvidarse, que estuvimos muy cerca a un voto de que se siente una regla de juego muy dañina para la democracia. ¿Dicho por quién? Sobre todo por el derecho constitucional, por aquello de la presunción de inocencia, por aquello del derecho a representar, también el derecho a ser representados por personas que hasta en última instancia tienen que tener la garantía de que son inocentes y por ende participar en las elecciones. Una afectación de la democracia en términos generales. Esa era nuestra preocupación. Es más, les voy a confesar algo. Esa era nuestra producción para el programa de ayer. ¿Por qué? Porque todos los números daban que los votos estaban. Lo pensaba el PRO, lo pensaba la Libertad Avanza, pregunta que se hace el PRO sobre todo, y también lo pensaba la oposición. O por lo menos el peronismo en el Senado también creía esto por cosas que nos habían confiado poco tiempo atrás de arrancar el programa. Bueno, finalmente, gran sorpresa, y miren lo que termina. Termina cambiando Ficha Limpia, y ahora son las manos que se lavan, ¿no? Ficha Limpia por un proyecto rechazado, y en realidad muchas personas o muchos sectores lavándose las manos, es decir, nadie se hace cargo de qué es lo que pasó. Gran sorpresa. Es una jugada maestra del oficialismo, por eso de sostenerla a Cristina Fernández de Kirchner para poder polarizar, por no darle un triunfo a los Penato, que era su bandera para ir a las elecciones porteñas, que parecen ser las elecciones vidriera o con gran impacto en lo nacional, o en realidad se le escapa la tortuga, es decir, muy poca expertise política, para que el propio Atauche nos diga aquí en vivo, en QR, que todo el tiempo estaban contando, 50 veces contamos los votos, dice Atauche. Desde el PRO dicen gran sobreactuación. Bueno, todo derivó finalmente en una discusión de quién tiene la culpa y de manos que se lavan porque nadie se quiere hacer cargo de lo que pasó. Lo cierto es que todo deriva, insisto, en el rosqueo de la política y las interpretaciones de cómo esto va a impactar en la relación entre la Libertad Avanza y el PRO. Paréntesis, mucha preocupación de la élite económica, lo comentábamos hace algunos días. Muchachos, paren de pelearse porque ya vieron lo que le pasó a Macri. Aún ganando las elecciones, después no logró recomponer un montón de relaciones en función de discusiones que tenía. Bueno, vean lo que está pasando. Y perdió las elecciones con discusiones internas, nunca se pudo recomponer. No sea que les pase lo mismo y no podemos garantizar el rumbo del país, el rumbo de estas medidas. Bueno, esto es algo que, insisto, no nos tienen que desviar de la gravedad de lo que hubiera ocurrido si se aprobaba este proyecto
más allá del nombre de Cristina Fernández de Kirchner, y por otra parte, veremos cuál es efectivamente lo que pasó, cuál fue la razón por la cual ese proyecto terminó como terminó. Pero vuelvo al inicio del programa, que me parece que es un mensaje muy interesante. Les decíamos, los algoritmos de sesgo confirmatorio que nos traen las redes parecen haber tenido un cachetazo. Se nos meten adentro, nos hacen pensar que no hay vuelta atrás, que las cosas están predefinidas. Y sin embargo, la vida se obstina en avisarnos que en cualquier momento pega un giro en cualquier esquina. Que en cualquier momento sucede algo que no teníamos previsto. Vivimos cometiendo el error de que las cosas se pueden proyectar hacia el futuro en función de las variables que tenemos en nuestro metro cuadrado y en el presente en el que estamos. Sin creer que las cosas tienen movimiento, que hay situaciones que pueden, insisto, tener un doblez, tener un matiz, y que eso puede generar una enorme cantidad de situaciones y de acciones que pueden torcer el destino. ¿Cuál es el elemento, visto en estas dos cosas que pasaron en las últimas horas, cuál es el elemento que nos salva de ese sesgo autoconfirmatorio? ¿Cuál es el elemento que nos trae la sorpresa? ¿Cuál es el elemento que nos puede ayudar en estos momentos donde todo se ve muy oscuro, casi sin destino, en una línea recta hacia un final espantoso? ¿Cuál es el elemento que nos puede sacar o dar una esperanza de que las cosas pueden ser distintas aunque no las veamos en el presente? Está visto. Es la política. La política es, si ustedes quieren, esa alquimia que hace que todo lo que parece sentenciado en algún momento se pueda transformar y cambiar. Quizá por eso sea que atacan tanto a la política. Quizá sea por eso que hay un discurso antipolítica hace mucho tiempo, para tratar de que la política como herramienta de transformación de las cosas que parecen ya destinadas no sea efectiva, quede desplazada y no haya confianza en que eso puede ser así. Porque sociedades con baja autoestima, sociedades deprimidas, sociedades que creen que ya está todo jugado, terminan haciendo menos esfuerzo por cambiar las cosas. O eventualmente cuando tienen que protestar dicen, ¿para qué voy a protestar? ¿Para qué me voy a movilizar si ya todo está jugado? Bueno, miren qué interesante lo que pasó. Ni siquiera en las últimas 24 horas, en las últimas 12 horas. Lo que ha pasado que genera una determinación muy distinta de lo que creíamos. Habemus Papam, quizás significa muchas otras cosas más, y así arrancamos QR. Nuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum. Muy buenas noches, Serran Lecher, hola Martín Granowski, ¿cómo están? Buenas noches, ¿Qué tal? ¿cómo va? Bien, ¿Cómo estamos? Muy bien, últimas horas intempestivas tuvimos, ¿no? muy interesantes. En la metáfora incluso de un programa de televisión que estaba armado de determinada manera y terminó rearmándose en el mismo momento. Gran metáfora de muchas otras cosas. Ya vamos a saludar a Washington Uranga, colega, especialista en temas de Iglesia Católica, sociedad y política. Pero Martín, a ver, algunas definiciones sobre quién es León XIV, eventualmente, y que te parecen importantes a esta hora, más allá de todo lo que se dijo. Mire, hoy, él es nacido en Chicago. Sí. Mire el Chicago Tribune, que es un gran diario de Chicago, y el título del Chicago Tribune es, lo traduzco, el oriundo de Chicago, dice, y habla el nuevo papa. No dice el norteamericano, es muy preciso. ¿Por qué? Porque la nacionalidad predominante, aunque haya nacido en Chicago, es la peruana, porque además se ciudadanizó peruano. Estamos hablando de un papa norteamericano, es el primer papa nacido en los Estados Unidos, vamos a poner esos términos, o el primer papa norteamericano en la historia. Sí. Ese es un dato muy importante. Me alegra No- que no digas el primer papa americano, como se está diciendo este tiempo. El primer papa americano fue Francisco. Exactamente. Pero así bueno. es. Bien. Ese es un Batalla cultural si las hay. Sí, sí, ese es un primer punto interesante, parece. Hay un segundo punto que es lo que vos marcabas recién con la encíclica y que es para hablar más largo si querés después, que es que haya elegido el nombre de León y se haya puesto León XIV, eso es una elección personal. Los cardenales, el colegio de cardenales elige el papa, el nombre del papa lo elige cada Sí. papa. Francisco eligió Francisco por San Francisco de Asís y en vez de un nombre nuevo, este papa eligió León XIV por León XIII, que es el que hace la encíclica Rerum Novarum sobre las cosas nuevas en 1891. Y dos cositas rápidas de la encíclica Rerum Novarum. Es
no la primera vez que el cristianismo habla de la doctrina social, porque los teólogos dicen que eso empieza con Cristo, no con un papa. Pero es la primera encíclica sobre la doctrina social, que eso es lo importante. Por eso le dicen el padre de la doctrina social. De la Iglesia. Exactamente. Pero es el padre de la doctrina social en ese sentido, es el que la sistematiza y lo convierte en un tema. ¿Por qué lo convierte en un tema? Por razones de justicia y por razones de necesidad política. O si querés, lo que estoy diciendo no es ni a favor ni en contra, estoy describiendo. 1891, ascenso del socialismo, del comunismo, manifiesto comunista unas décadas antes, pero no muchas, estábamos en eso. Y la Iglesia dice, si no vamos por el lado de la justicia, lo que viene, y en la Rerum Novarum está, lo que viene son sediciones directamente. Entonces es justicia por un lado y es participemos en esto, la Iglesia tiene algo que decir. Y tan mal no leía la realidad, porque es 1891 y 1917 es la Revolución Rusa. Claro. O sea que tan mal no leía la realidad y la historia. ¿Cuál es la diferencia, me parece? A mí te lo digo muy rápido esto. Esa fue una encíclica proponiendo algo a contramano de lo que estaba, ¿no es cierto? Es a contramano del liberalismo, vamos a ponerlo en términos actuales porque no lo dice así, pero hoy lo diríamos, a contramano del liberalismo salvaje y a contramano de que el liberalismo salvaje fuera respondido con el socialismo o el comunismo o el anarquismo. Las dos cosas, bien. El revulsivo fue Francisco, porque Francisco también fue a contramano. Por Francisco es posible León XIV. Yo no sé qué hará León XIV, hay algunos símbolos, por lo menos, que haya elegido eso. Ahora, hablar de justicia social hoy vuelve, o de doctrina social de la Iglesia, aunque no de revolución, vuelve a estar a contramano. Y además, León XIV hoy, en los 10 minutos en los que habla, básicamente en italiano y una parte en español, porque hace el saludo a Chiclayo, lo nombra Francisco 2 veces y le agradece. Digo, eso es un símbolo también. Ahora vamos a ir con Hernán, porque Hernán buscó otra vez algunas definiciones de Robert Prevost antes de ser León XIV, definiciones económicas. Pero quiero saber qué piensa Washington Uranga, insisto, colega, gran estudioso y se ocupa permanentemente de estos temas de política, sociedad, Iglesia Católica. Hola Washington, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Lo que quieras a partir de la charla que inició Martín y, por supuesto, hasta ahora, ¿qué te parece indispensable subrayar respecto de este nuevo Papa? Yo no podría decir lo mejor de lo que dijo Martín. La verdad que lo que Martín dijo es absolutamente preciso y suscribo cada palabra de la que dijo Martín. ¿Qué es lo que subrayar? Me parece que lo que hay que subrayar en este momento son algunas de las cosas, sumar a algunas de las cosas que dijo Martín. Los signos, ¿no? La elección del nombre, las primeras palabras, recuperar a Francisco y a su historia, a su legado. Me parece que además es un papa nacido en Estados Unidos, efectivamente, como dice Martín, en Chicago, pero con identidad religiosa latinoamericana. Es un latinoamericano, se formó eclesiológicamente en América Latina. Y creo que eso es muy fuerte. Y además acompañó desde un lugar absolutamente estratégico como el dicasterio para los obispos en los 2 últimos años a Francisco. Y él cuenta en una entrevista que él se juntaba todos los sábados 2 horas con Francisco. Y se juntaban 2 horas con Francisco para resolver las cuestiones propias de la gestión. Pero dice que además hablaban sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre la iglesia, y que Francisco siempre le recordaba que no pierda el humor, no pierdas el humor. Entonces, digamos, efectivamente, el cónclave encontró, yo creo que muy rápidamente, una propuesta en la que coincidió darle continuidad al proceso de Francisco, bloquear a los ultraconservadores y encontrar una síntesis entre alguien que nació en Chicago, nació en Estados Unidos,
pero que habitó y se hizo latinoamericano. Hernán. Washington, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Hernán. Está claro que la elección de este Papa le pone, digamos, para las ambiciones de los ultraconservadores, no es una expresión de victoria, está claro. Ahora, ¿qué podemos esperar hacia adelante? ¿Un Papa más audaz que Francisco? ¿Menos audaz? ¿Más moderado, si querés? Es difícil de decirlo, porque yo recuerdo algunas cosas que hablamos también en QR en otro momento, que Francisco fue más que Bergoglio. Nosotros no sabemos hoy, digamos, si León será más que el padre Richard, como lo conocen los peruanos. Todo indica que es un hombre de alguna manera más moderado en torno a las cuestiones internas de la Iglesia e igualmente audaz en lo que tiene que ver en la relación con la sociedad. Pero hay cuestiones de estilo. Los que lo conocen dicen que no será tampoco un hombre tan comunicativo como ha sido Bergoglio, entre otros, también porque a los sectores conservadores esto es algo que les molesta mucho. Tenemos que esperar un poquito las manifestaciones, tenemos que ver qué cosas, cómo se mueve. Una cuestión clave va a ser digamos que el gabinete, por decirlo en términos políticos actuales, el gabinete del Papa cesa el mismo día que el Papa termina su mandato, el día que muere el Papa. Habrá que ver a quiénes renueva, a quiénes confirma, quiénes son, y eso no va a ocurrir inmediatamente, eso va a ocurrir paulatinamente. Creo que hay que ir observando eso, quiénes van a ser sus colaboradores, por dónde va a caminar, las primeras palabras que vaya diciendo, las manifestaciones, también cuál será su primer viaje. Si ustedes se recuerdan, Francisco fue a Lampedusa, fue a un puerto en el sur a reunirse con los inmigrantes, los descartados, los que vienen pidiendo una nueva oportunidad de vida, llegando a Europa desde África. Bueno, eso fue un gesto que ahora el nuevo Papa resaltó, y lo resaltó muchas veces en las últimas entrevistas que dio entre la muerte de Francisco y el cónclave que hoy finalizó. Vamos a escuchar, Washington, si te parece, Robert Prevost, ya Papa León XIV, en momentos en los que se refería al propio Papa Francisco en un modo de agradecimiento muy claro. Ancora conserviamo Todavía conservamos en nuestros oídos esa voz débil, pero siempre valiente del Papa Francisco, que bendecía a Roma. Aiutateci anche voi, Ayúdenos también ustedes los unos a los otros a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser todos un solo pueblo, siempre en paz. Grazie a Papa Francesco. Gracias al Papa Francisco. Dijiste algo, Washington, a la pasada, dijiste, lo eligieron muy rápidamente. ¿Qué quisiste decir? ¿Por qué subrayaste la celeridad con la que el cónclave define efectivamente a este Papa? Eso significa también una fortaleza del nuevo Papa. Es decir, rápidamente los cardenales coincidieron en el perfil de quién tenía que ser, cerraron incluso diferencias y las cerraron en función de este perfil, de esta personalidad. Lo que creo que pasó, porque efectivamente no lo sé, es que hubo una primera votación casi de sondeo, donde quedaron plantadas qué cartas se habían jugado, y llegaron a la conclusión de que no había forma de bloquear a quien propusieran.
y apareció una figura de consenso que no estaba en los primeros planos. Entonces, y además aparece una figura de consenso que claramente era parte del equipo de Bergoglio, era parte del equipo de Francisco. Y esto es importante por la continuidad. ¿Qué tan cercano, Washington? En ese sentido, en las funciones que cumplía, ¿qué tan cercano? Y muy cercano. Yo diría que hay dos, digamos, dentro de los dicasterios, dentro de los ministerios, hay dos que son muy fundamentales. Uno es el de los obispos, que es este que ocupaba Prevost hasta ahora. El otro es el de la doctrina de la fe, en el que está el argentino Víctor Tucho Fernández, que puede ser o no confirmado. Pero en todo caso, el lugar que tenía Prevost es el lugar donde se designan los obispos, el lugar que le alcanza, el ministerio que le alcanza al Papa y le dice, estas son las opciones, estos son los que están en condiciones de ser obispos. Si define el perfil de la iglesia, del hacer de la iglesia, de alguna manera. Absolutamente de acuerdo. Martín. Perdóname, Washington. Y además de todo, por lo que vos decís, yo recalco eso, porque es de los obispos y no solo de los cardenales. Yo no sé cuántos, No, claro. ahora sabemos cuántos cardenales hay, yo no sé, sinceramente no recuerdo cuántos obispos hay en el mundo, pero claramente Prevost o participó en la designación de varios, como vos contabas recién, o sabe exactamente quién es cada uno. Digamos, salió del cónclave la persona que más conoce a los obispos del mundo, es decir, que más conoce a la jerarquía de la iglesia en todo el mundo. No sé si coincidís con esto. Sin lugar a dudas que es así. Conoce, efectivamente, porque además era su métier, era su trabajo. Para eso lo llevaron a Roma, ¿no? Para eso lo llevaron al Vaticano. Y además, también por ese lugar, ha tenido mucho contacto. Hoy, intercambiando con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, Marcelo decía que el actual Papa ha tenido además una actividad muy, muy intensa y muy importante en el sínodo de los obispos. Es decir, que ha sido una figura muy activa en el sínodo, lo cual también lo puso muy cerca del conjunto de los obispos y de otros que no son obispos que han participado también del sínodo. Entonces, y ahí también Colombo decía, bueno, esto es efectivamente un refuerzo con otro estilo, pero una confirmación del rumbo que trazó Francisco para la Iglesia. Hernán trajo y pescó algunas definiciones económicas de Robert Prevost, me imagino, en su accionar en Perú, sobre todo, ¿no? A ver, Hernán, y las compartimos con Washington antes de cerrar, dale. Sí, si querés, las repasamos. Te menciono la primera. Por eso deseo hacerles recordar, ante todo, dice Prevost, vuestro primordial deber como personas de las que depende en buena parte la correcta extracción, transformación y comercialización de los abundantes recursos de esta región. Está hablando de Perú. Claro. Así como, escucha bien, la justa redistribución de la riqueza entre quienes la producen. Habla de redistribución. La tierra para los que la trabajan. Sí. ¿Y les habla, Hernán, a las mineras? Sí, por eso, ¿no? digo, me parece que es un dato muy importante contextualizado. No solo habla de la justa redistribución de la riqueza, sino que la hace en relación a los recursos naturales. Muy interesante. Otra cuestión. Fíjate lo que dice. Dice, soy estadounidense, pero creo en una iglesia que escuche a las periferias. Llamativo el término que usa, ¿no? De centro-periferia. Dice, claro, yo vengo del centro, pero teoría de la dependencia, ¿no? Sí, por eso, digo, a alguno le agarra un patatús escuchando No, esto. el día que los asesores le cuentan a Milei lo que piensa este Papa. Mi trabajo en Perú me enseñó que el Evangelio se vive en la acción, no en el privilegio. Y te agrego una tercera. El llamado a la unidad se convierte hoy, más que nunca, en una exigencia para contribuir juntos a la formación de una sociedad más justa. Unidad entendida como el trabajo responsable sin egoísmos para elaborar estrategias y políticas y demás. Bueno, en conclusión... Que nos permitan salir de la exclusión y la inequidad en la que nos hemos sumido. Hay un diagnóstico ahí muy... Me estaba olvidando una parte importante. Claro, muy concreto. Ahora, fíjate las tres frases. A ver, tres cositas muy sencillas, Pablo. La primera es, está claro que
no tiene un corpus teórico como tal vez tenía Francisco cuando buscábamos en términos económicos frases del propio, en este caso, bueno, León XIV. No es lo mismo, no tenés el mismo desarrollo. Ahora, conceptualmente lo mismo, hace hincapié en la cuestión de la desigualdad. No tiene diferencias en ese aspecto, no hay ni matices. Te diría que habla como un latinoamericano, aunque haya nacido en Chicago o de donde haya sido. Y te agrego una tercera cuestión para mí no menor. Él habla de Perú. Esto compete a la Argentina, este último comentario. Habla de Perú. Vos viste que la Argentina hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que la Argentina copie a quién. Según el propio ministro Caputo, a Perú. A Perú. Con lo cual, todas estas cosas que leemos de hoy León XIV, la verdad que para la cuestión interna de la economía argentina me parece que no es menor, porque está hablando de un proceso que la Argentina está mirando supuestamente para copiar y León XIV le dice, che, la desigualdad, ojo la desigualdad. Me parece muy interesante, insisto, para las discusiones internas de la economía de nuestro país. No parece adscribir a la teoría de que el mercado resuelve las cosas, más bien todo lo contrario. Washington, cerrá como quieras. No, creo que me parece que se abre otra vez una, desde la Iglesia en este caso, una esperanza de otra palabra, una palabra en función también de lo que vos decías en tu propio editorial, Pablo. Es decir, creo que en un mundo donde faltan liderazgos, donde además se da por sentada muchas cosas, en este caso desde la perspectiva religiosa se abre también otra voz y sobre todo me parece importante esto que planteamos, ¿no? La continuidad. ¿Cuántos apostaban a que, bueno, por fin se acaba Francisco? También los ultraconservadores de la Iglesia. Y parece que Francisco no se acabó, hay un León que de todo caso es distinto al que supone Milei, pero que le da continuidad a Francisco. Gracias, Washington, como siempre. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Abrazo a los tres. Se nos vienen las voces del día. Ya se sienta como cada jueves Carlos Heller para charlar sobre esto, pero sobre todo porque hoy también muchas definiciones en materia económica del ministro de Economía, lo que ocurrió en el Congreso, ya lo charlamos con Carlos. Voces del día y ahí estamos. ¿Qué está haciendo? Planchar los salarios, planchar jubilaciones, planchar los ingresos y planchar el dólar. Esa es su política antiinflacionaria, no todo lo otro. 13.000 empresas ya fundieron. ¿Ustedes podrían tener como reserva de valor el helado? No, porque se derrite. Todo lo que tienen los dólares en el colchón también tienen tasa de interés negativa. No es necesario imprimirlos. Hay 200.000 millones de dólares en los colchones. ¿Por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene? Si la década del menemismo fue una puesta en escena al estilo Teatro Colón con el Bolshoi, esta es una puesta en escena de un circo venido a menos con 5 pugnas que roban las billeteras a los que están en el público mientras hacen el show. No nos vengan con el cuento de que es la ficha limpia porque están preocupados por la transparencia y contra la lucha con la corrupción. Yo le voy a dar credibilidad cuando le sienten acá a Karina Milei. Resulta rechazada la orden del día 596/24. Miren a Tauche saliendo del Senado, lo indignado que está. En un acting no le crees ni una sola palabra de lo que está diciendo. Y este es el gobierno que va a enterrar políticamente al kirchnerismo que ellos no pudieron enterrar. Por eso la diputada Los Penato debería disculparse públicamente por haber sugerido anoche que el gobierno buscó sabotear la votación. Una vez más confié en usted, pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Siempre sostuve que la última instancia es la Corte Suprema, no antes. Los que sabemos leer, sabemos perfectamente que no había voluntad, tampoco le iban a regalar una bandera para hacer campaña. El que diseña las estrategias políticas es este personaje, por supuesto con la autorización para que lo haga de presidente de la nación. Subestiman el poder de daño de estos personajes. Se piensan que la abuela no tiene más dientes y se los va a masticar de a uno. Habemos Papam. A mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Eligió el nombre León XIV, que sigue a León XIII, porque es el que funda, digamos, el que da el puntapié inicial para la doctrina social de la Iglesia. Que seguimos lo que nos dijo Francisco, pedían justicia y les dieron las pimientas. Bueno, tenemos que seguir pidiendo justicia. Para Francisco, ¿no? Sería hacer una buena memoria de él.
Cuando Poltroni hablaba de la abuela que creían que no tiene dientes, se los va a masticar de uno, se refiere a Santiago Caputo. Después retomaremos sobre eso. Bienvenido, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo seguiste la definición del nuevo Papa en estas horas? Bueno, como todo el mundo, difícil agregarle cosas incluso a lo que ustedes estuvieron diciendo. Yo creo que Martín hablaba de, y creo que Uranga también decía, ¿no?, que hay que verlo andar, porque todos estamos hurgando en lo que dijo, en cómo lo dijo, en los acentos, las comas, los puntos. Está claro que es alguien que era cercano a Francisco porque tenía un cargo importantísimo. Está claro que aparece con un discurso más medido que el que habitualmente le escuchábamos a Francisco. Y me parece que el tema de la elección de León, lejos de lo que dice Milei, que no parece ser ese caso, no parece ser ese caso, pero sí tiene que ver con lo que aquí se explicó muy bien de por qué la Iglesia en ese momento, con León XIII, aparece con la doctrina social para intentar poner un freno a lo que era en aquel momento el avance de las ideas de izquierda. Como luego de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo desarrolla el estado de bienestar, claro, como un antídoto, es decir, se puede hacer de otra manera, es decir, se puede construir una sociedad capitalista que le ponga límites a los procesos de acumulación y que tenga un contenido de justicia social, de equidad distributiva. No hace falta para eso caer en las ideas marxistas, claro, en las ideas socialistas. Para que no se nos rompa la máquina, digamos. Así es, algo así. Y me parece que la cosa va por ahí. Yo creo que esencialmente me parece que va por ahí. Es decir, que me da la impresión que en los temas económicos este Papa no va a ser muy diferente que el anterior. Me parece que tiene algunas diferencias en algunas otras cuestiones, en los temas de género, en los temas del matrimonio igualitario, en alguna de esas cuestiones en las que Francisco dio pasos y corrió la frontera dentro de la Iglesia. Me da la impresión que en eso puede haber algún retroceso si lo miramos de donde lo miramos nosotros. Pero me gusta esa definición, hay que verlo andar. Por eso dije, me parece que está muy bien. Bueno, hoy habló el ministro de Economía Caputo en un foro económico y parece que el ministro tiene la idea fija con los colchones, los dólares y algunas otras cosas más. Voy a adelantarte la pregunta, ¿qué quiere hacer con los dólares Caputo? Pero antes escuchémoslo. Estamos claramente en un modelo nuevo. Se terminó el modelo ese de la Argentina miserable, que es el equivalente a decir la Argentina regalada en dólares, ¿sí? Esa Argentina a la que algunos quieren volver, ¿no? Pero que claramente nosotros estamos yendo por un modelo esencialmente opuesto. ¿Por qué digo la Argentina regalada en dólares? Porque el tipo de cambio de eso, digamos, es en definitiva la contracara de cómo está la situación económica. Es decir, no es una casualidad que nosotros hayamos heredado la peor situación económica de la historia y el tipo de cambio real más alto. El tipo de cambio justamente refleja eso. Entonces, el modelo de vuelta de pagar salarios en dólares miserables, tipo de cambio real altísimo e industrias protegidas, sí, ese modelo se terminó. Bien, vayan anotando definiciones de Caputo, ese país miserable con un tipo de cambio de esas características y con una protección a la industria. Pero además habló otra vez de lo que quiere que argentinos y argentinas, la gente, dice Caputo, que haga con los dólares que tiene el colchón. Miren. Profundizar este proceso de remortización también es que vamos a estar, como dije hace unos días, propiciando una remortización también en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en competencia de monedas y porque la gente tiene un montón de dólares
Entonces no es necesario imprimirlos. Hay 200.000 millones de dólares en los colchones, entonces tranquilamente, digamos, ¿por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene? Entonces eso va a ayudar a la economía, como dije antes, a que, digamos, sostenga este nivel de crecimiento o incluso lo pueda elevar. Parece muy sencilla la fórmula, Carlos, que la gente que tiene 200.000 millones de dólares guardados en el colchón los use y entonces ya está. No hace falta imprimir. Entre 200 y 400, eso de imprimir... Eso es maravilloso, ¿no? Eso es extraordinario porque la Argentina no imprime dólares. Me parece ya quisiera. Que antes tampoco, ¿no? La Argentina ya no imprime tampoco peso porque cerraron la Casa de la Moneda. Claro, tal cual. Bueno. Mira, un montón de cosas, que podríamos hablar 1 hora y media para hablar con este videíto, pero a ver si podemos centrarnos en alguna. Primero, yo me resisto a esta definición de la gente. ¿Qué es la gente? ¿Qué gente? ¿De quién estamos hablando? Porque pareciera que en la Argentina hay un montón de gente que no solo no tiene dólares, sino que no le alcanza para comer. Mucho menos ahorrar y comprar dólares. Mucho menos ahorrar y comprar dólares. No pueden pagar el alquiler. Uno mira y anda por la calle y ve gente, cada vez más gente tirada, que duerme de cualquier manera y lo quieren resolver fumigando, ¿no? Entonces, primera cuestión, la brutalidad, la crueldad que encierran todos estos mensajes no la podemos dejar de señalar cada vez que hablamos porque, primera cuestión. Segunda cuestión, este gobierno está terminando en estos días la última etapa del blanqueo que se aprobó el año pasado para que ingresen al mercado legal los dólares que estaban fuera del mercado legal. Desde luego, como eso lo hizo el Congreso, hay una ley que, por ejemplo, establece que no pueden acogerse a ese blanqueo los funcionarios, los parientes, hasta no me acuerdo qué grado. Que regula el blanqueo. Tercer grado, sí, pero deja fuera un montón de sujetos. Acordate lo que pasó con el blanqueo de Macri y familia. Entonces hay un montón de cuestiones que tienden a evitar determinados excesos. Ahora están hablando de que lo van a hacer por decreto, lo cual, adelanto, me parece de una ilegalidad absoluta y también me pone en duda cuántos van a aceptar blanquear en un marco de un decreto. Claro. ¿No? Porque se revierte y te van a venir a preguntar de dónde lo sacaste. Tercero, ¿quién blanquea, superado eso, quién blanquearía que no se acogió al blanqueo anterior? Alguien al que no lo alcanzó. Algunas de estas figuras que yo digo que están prohibidas, también algunos tipos de actividades, es decir, dinero proveniente del contrabando, el narcotráfico. Hay una cantidad de enumeraciones que tiene la ley de blanqueo que aparentemente ahora no existiría. Es decir, ya no existiría la categoría de lavado. La gente podrá gastar los dólares que tiene libremente y podrá comprar cosas, bienes, pagar, etcétera, etcétera, insisto, sin ningún tipo de control. Insisto, estamos terminando el blanqueo todavía, creo que ayer, hoy, en estos días está terminando la última etapa de las posibilidades de blanqueo que se fueron incrementando. El primero era gratis, el segundo era con el tramo con el 5%, después con el 10%. Entraron 22.000 millones de dólares, porque el resto son bienes. En efectivo entraron 22.000 millones de dólares. Es decir, fue un blanqueo exitoso en esos términos. Sí, pero vuelvo a repetir. ¿Quién que no entró hace 90 días, 120 días al blanqueo con una ley que le fijaba las cosas con toda claridad, entraría ahora? Los que están fuera de la ley. Claro. Carlos, perdóname. Cuando Caputo habla, sin precisiones todavía, porque en realidad no hay ninguna precisión. Ninguna. Hasta ahora es absolutamente impreciso y ya lleva una semana hablando, todos los días tira algo, pero con la misma imprecisión. Pero cuando habla dentro de esa imprecisión, lo que dice es, con esto, lo que hace es dar esperanzas de consumo. Entonces con esto no te voy a preguntar de dónde sacaste la guita, pero vos podés comprar un auto. Es así. Bien. Y es eso. ¿Es eso? Es eso, claro. ¿Pero eso es posible? ¿Y es probable?
¿Qué pensaba Vuelvo a repetir, pero para eso primero si uno pensara bien, digo, sí. Vamos a suponer que uno piensa bien. Pero para eso, es decir, vuelvo. Yo creo que hay mucho más que 200.000 millones de dólares, porque el propio Milei, creo, y Caputo también, dice entre 200 y 400.000. Desde luego, como es dinero evadido, no hay registro, hay estimaciones. Claro. Hay estimaciones, no hay registro de lo que se evadió. Esto que llaman ahorristas, hay una porción de ahorristas genuinos, puede haber, pero el grueso es producto de no haber cumplido con las leyes impositivas o laborales. Es decir, la informalidad laboral tiene mucho que ver con este dinero. O sea, el universo de la gente ya se restringe de la gente a los que evadieron o son víctimas porque también un trabajador que tiene un ingreso en negro o no legal, no me gusta decir en negro, me resisto. No registrado. No registrado, que tiene un ingreso no registrado, puede ser que compre dólares en el mercado informal o ilegal y ahorre en dólares y lo tenga en una caja de seguridad, a lo que llaman, a lo que dicen el colchón. Pero no hay ni 200 ni 100.000 millones de dólares. Esa no es la cifra que mueve el amperímetro, lo contaba y ahí hay una cuestión importante que es, lo decíamos hace unos días, el eje central es que si se cumple el objetivo de Caputo, a vos te va mal. Caputo, en julio del 24, yo justo lo busqué anteayer a la mañana, me levanté y dije, Caputo había dicho algo así. ¿Sabes qué había dicho en julio del 24? Dijo, van a tener que vender los dólares para pagar impuestos. Sí, vos vas a sacar los dólares del colchón porque no te alcanza la guita. El mensaje para ese sector, aunque no mueva el amperímetro, es terrible. Sí, claro, pero además Caputo tiene los dólares afuera. Bueno, hay otro detalle. Sí, nada menos. Es muy buena esa. Pero, Hernán, hay otra cosa. Hoy estuve trabajando en un ejercicio que me lo traje escrito para ser preciso y que lo quiero exponer. Pues están diciendo que este blanqueo va a ser hasta 100.000 dólares por cabeza. Y vos fíjate que pasó ayer y hoy una cosa llamativa. Ayer, miércoles, se operó en el mercado de futuros por 4.240 millones de dólares. ¿Qué es el mercado de futuros? El mercado de futuros es un contrato que vos haces contra alguien, ahora lo vamos a ver, que te dice a fin de año el dólar va a estar a tanto. Te voy a tomar el dólar a tanto. Y sí, claro, si está a más usted me paga, si está a menos le pago yo, una apuesta. Bien. Curiosamente, entre ayer y hoy, miércoles y jueves, se hicieron contratos de futuro por 7.048 millones de dólares. ¿Eso es mucho o es poco? Muchísimo. Un montón. Una cifra inusitada. Hay que buscar para atrás los peores momentos del gobierno anterior para encontrar momentos en que había contrato de dólar futuro de esa magnitud. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay un montón de gente que está entrando en el carry trade, porque ahí viene el ejercicio que yo hice. A ver, si alguien tiene 100.000 dólares y va y los vende al tipo de cambio que hoy se vende y lo coloca a la tasa de interés que hoy pagan los bancos, simplemente un ejercicio para ir con los pasos y como lo tengo escrito. Si un inversor tiene 100.000 dólares disponibles, puede venderlo al tipo de cambio actual de 1.115, que es lo que le pagan cuando vos, porque una cosa es lo que vos pagás para comprar dólares y otro te pagan cuando vos comprás. Se hace de 111.500 millones de pesos. Puede colocarlos a tasa en pesos, que hoy son del 34%, hasta diciembre de este año. Simultáneamente toma un contrato de futuro de cambio que a diciembre de 2025 cotiza en 1.258 pesos por dólar. Vuelve el 31 de diciembre de este año, cobra el vencimiento de la colocación en pesos, tiene 136.115.534 pesos. Se va a buscar el dólar. Independientemente del tipo de cambio que haya esa fecha, sacó un contrato que compró a 1.258, con los 136 millones y pico, vuelve a dólares y compra 108.157 dólares.
con lo que su ganancia por cada $100.000 de acá a diciembre fue de $8.157, expresando en una tasa en dólares anual del 12,6%. Eso es el carry trade. Esa es la bicicleta por definición. Pero con números incuestionables. Estos son los números de hoy. Ahora, así que lo que Caputo está diciendo es la invitación a meterse acá. Pero ¿quién paga? Pues ¿quién es la contraparte que se banca 4.000 palos de dólar futuro? ¿Quiénes son los apostadores del otro lado? Nadie los conoce, pero no hay ninguna duda de que no puede ser otro que el Banco Central. Claro. O sea, nosotros. O sea, todos nosotros. O sea, la joda. Vos sabés que nunca se habla de quién paga la bicicleta. Claro, por lo cual déjame terminar. Entonces, si yo tomo los 7.048 millones de dólares de contrato de futuro que se hicieron en 2 días, a diciembre, los que hicieron eso ganarán 574.964.946 dólares. Estos, simplemente, ¿no? En este ejercicio chiquito que hicimos, con esto que pasó en estos 2 días. Con lo que pasó en estos 2 días, estos señores, si hacen esto que yo te estoy diciendo, venden a este precio, compran un contrato futuro, esperan a diciembre que tienen todo calzado y asegurado. Sí, claro. Un plazo fijo con una tasa establecida y un contrato de dólar futuro establecido cuánto va a valer, se ganan 574 millones de dólares los muchachos de ayer y hoy. Tranquilo. Si sigo proyectando esta cifra a los días futuros, a los famosos 200.000 millones de dólares del colchón, que dice Caputo, ¿sabés? Hacé la cuenta, simplemente multiplicá 7.048, llevalo a 200.000 millones. Y lo que estás contando es el corazón del negocio. ¿Y quién lo paga? Si, como yo porque no creo que haya patriotas del otro lado queriendo garantizarle a estos inversores esa ganancia asumiendo el riesgo, ¿no? Entonces, nunca se va a saber, pero tiene que estar Juan Banco Central del otro lado. Sí, Hernán. El modelo de Milei necesita todo el tiempo. Sorpresa, pero los números son muy interesantes porque además es un negocio redondo y los números son sin riesgo. Tremendo, por eso, redondo, no te puede salir mal. Claro. No te puede salir mal, estás garantizado. Pero te lo garantiza la regla de juego del modelo económico. Pero el modelo económico requiere de que todo el tiempo inyectes dólares y que funcione el carry trade. A ver, el problema es que en estos niveles, es lo que dice Carlos, yo te garantizo eso, entonces todo el tiempo tengo que tener la expectativa de que el dólar va a estar más barato para que vos no te vayas. Pero además baja el precio del dólar porque están vendiéndole dólares en esta cantidad. Pero en algún momento se quiebra esa confianza. Bueno. Yo que te dije cuando decíamos lo de Caputo, yo le decía, en la última semana Caputo anuncia que va a hacer un anuncio, que el anuncio, dale maestro, decilo. Y los muchachos se apuran y van y venden y hacen contrato futuro. Exacto. Por eso te digo, 7.000 palos. ¿Se puede hacer, Carlos? 7.000 palos en 2 días, muchachos. Es la radiografía del negocio, muchachos. ¿Se puede hacer contrato futuro hasta el 26 de octubre? ¿Vos hiciste el cálculo a diciembre? Sí, se puede hacer contrato futuro por un mes, por 15 días. 28 de octubre son las elecciones, que es domingo. 26 de octubre es viernes. Sí, bien. Sí. Pero no tienen problema de tener un contrato a futuro, porque no importa cuánto cotice el dólar. Ya te garantizaron a cuánto te lo devuelven. El contrato a futuro es independiente de cuánto esté el tipo de cambio, que haya una devaluación después de las elecciones, que pase lo que pase, hay un contrato a futuro. Quizás te conviene más. Te conviene más, Esto amerita que el equipo de producción haga una producción con Playmobiles. Viste que ahora se explica todo con muñequitos. Perdonen que traje esto. Pero está muy bien, insisto. Pero además agrega otra cosa, agrega la pregunta de quién lo garpa. Agrega la pregunta, hablemos de los dólares. Muchachos, agrega la pregunta de quién lo paga, nunca se habla de quién paga la bicicleta. Parece que fuera como por arte de magia, ¿viste? Que todo mágico. Quiero un agregado, porque en esta misma reunión con empresarios en este foro económico, Darío Epstein, que es un empresario muy cercano al presidente, le hace un chiste ¿vieron el chiste no tan chiste? No tan chiste. A Caputo, al ministro de Economía. ¿Vieron? Le regala un termo y desprecia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ahora lo van a ver, pero después ocurre algo que hoy unos colegas del Destape repararon y a mí me pareció muy interesante y quiero ver qué piensan, sobre todo Carlos y Hernán. Presten atención a este gag, a este momento tragicómico, diría yo.
sin ningún tipo de indirectas. Pero bueno, si el termo no sé si toma mate, ministro. No tomo. No. Bueno, pero se lo puede dar a Kicillof. Si usted quiere, se lo da a Kicillof. Escúcheme, y tengo un mensaje para usted. Los muchachos que están allá en el fondo tienen locales en el 11 y me dice que eso de los $100.000 sin recibo y sin factura les funcionó siempre. El año que viene podemos cobrar en dólares directamente, ¿usted cree que sí? Vamos. Gracias. Y nada. Yo diría absoluta impunidad. Tan más allá, tan liberado de... Impunidad para decir, se viene la economía en negro propiciada por el gobierno. No, pero además hay otra cosa, digo, si hablas de los muchachos del 11, yo no creo que los muchachos del 11, para repetir las palabras de Epstein, tengan entre 200 y 400 mil millones de dólares. Eso, pero yo ese es un pequeño punto, ¿no? Claro. Entre 200 y 400 mil millones de dólares tiene que ver con las grandes evasiones. Andás a ver con qué cosa, con qué tipo, porque en esa guita no son, porque Caputo y el presidente hablan de los ahorristas. No son los ahorristas, son los que han incumplido con las leyes, son los fugadores, no los ahorristas. Insisto, y lo digo aceptando que dentro de eso debe haber una cantidad de gente que, porque le tiene miedo a los bancos y demás, es guita legal y qué sé yo, y no la tiene en el sistema. Puede haber eso en una... Pero el grueso es porque no han cumplido con las leyes. Y a él de ellos están hablando, Caputo y Epstein. El grueso, además, y voy a decir otra cosa, es producto de ganancias producidas en la Argentina que no pagaron impuestos y que tienen que ver después con la informalidad laboral, los bajos salarios. No pagaron cargas. No pagaron cargas sociales, no pagaron nada. Sí, en estos días... Los ahorristas fueron las víctimas que ahorraron forzoso, no ellos. En estos días Milei insistió con algo que había dicho en Davos el año pasado, que es que los evasores no son responsables de lo que hicieron, no son culpables. Bien, es una línea clara, lo dijo el presidente, no ya Caputo, dijo básicamente esto, que es ese chiste pero expresado de manera concreta en el discurso oficial del presidente. Sí, son héroes, había dicho, ¿no? No importa si está en el 11 o no está en el 11, lo que sí es, si no hiciste factura, por eso Caputo se ríe, le dice que sí, y 10 minutos después dice, no, pará, tendrías que decirlo de la factura. Y al micrófono, y al micrófono. Y entonces se acerca y le dice, no, pará, acomodémosla un poquitito porque quedamos escrachadísimos, pero lo hace 10 minutos después. Sí, claro. Porque están pensando en eso, en que aquel que evadió no tiene ninguna responsabilidad. No solo no tiene responsabilidad, es un héroe, porque se atrevió. El presidente habló del arca, de la UIF. Quiero decir, de paso, anotémoslo, que hay un montón de cuestiones de tratados internacionales de los cuales Argentina es suscriptor, que si esto avanza van a entrar en crisis y que la Argentina tiene altísimas probabilidades de volver a quedar en la lista gris del Gafi, lo cual inclusive puede llegar a ser un problema en las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que puede ser todo lo jodido que se nos ocurra, pero algunas reglas, en tanto y en cuanto es un organismo público, cuyos dueños son los Estados-nación,
no puede dejar de tener en cuenta y respetar. Georgieva puede hablar de la plata que está en los colchones, pero el Gafi va a poner a la Argentina en la lista gris y eso va a afectar inversiones, va a afectar un montón de cuestiones indefectiblemente, porque eso funciona así. Bueno, esto también va a haber que verlo andar, cuando el gobierno dé precisiones sobre lo que... Queda documentado. Carlos. Porque además, incluso el propio Adorni, yo no me acuerdo si ayer o hoy, ya tengo los días mezclados con el tema del Papa, ficha limpia y todo eso, el propio Adorni cuando le preguntan, dice que las declaraciones de Caputo fueron superficiales. Y no parecía un adjetivo, o sí, no lo sé. Pero parecía, bueno, es como una introducción, esa es la sensación que me dio a mí, superficiales, y habla de que no vamos a violar ninguna ley internacional, o sea que alguien, así como Caputo, lo que decía Hernán, se acerca al micrófono, alguien le dijo, ¿qué pasa con esto? Están todos estos papeles que firmamos, no que no existen, claro. Ahora, vuelvo y repaso. Blanqueo por decreto ya es ilegal. No hay vuelta de hoja. Aunque sea por DNU, ¿no? Igual. Claro, porque no se puede, porque vos estás perdonando impuestos. Claro. Los impuestos son una atribución del Congreso. No se puede hacer por decreto. No se puede hacer por decreto. Sí, se puede en el marco de lo que no se puede. Lo que no se puede. Iba a decir una grosería. Lo que no se debe, digamos. Iba a decir una grosería. Carlos, antes de cerrar, ¿nos das una mirada sobre lo que pasó ayer en el Senado alrededor de ficha limpia? Me interesa no repasar, no hacer toda la narrativa, ahora nos vamos a meter más de lleno, y sobre todo las repercusiones de hoy. Pero tu mirada sobre ese episodio. Poné la tapa de Clarín. A ver, producción. Porque el resumen del episodio, es decir, nosotros nos pasamos diciendo todo el tiempo... Clarín que la tenía los penatos ayer para cantar además, con ella. Pero la tapa de hoy de Clarín, la tapa de hoy de Clarín. Por favor, ponga la tapa de hoy de Clarín. Ellos trataron por todos los medios de instalar una cuestión de que esto era ficha limpia, la moral, qué sé yo cuánto, y nosotros nos pasamos repitiendo hasta el hartazgo, esto tiene nombre y apellido, esto es una intención de proscribir. Mirá, ahí está la tapa. Con ayuda de los misioneros, Cristina zafó en el Senado. Más claro, échale agua. No es que no votaron. Claro, muy bueno, pero perdón, si yo dijera ahora, me acuerdo de la otra tapa de Clarín, ¿no? Zafó, ¿cómo fue? El tiro que no salió. El fallo que sí saldrá. Pero la condena, el fallo que sí saldrá. Y con ayuda de los misioneros, Cristina zafó en el Senado, es el fallo que, la ley que no salió, todavía siguen teniendo expectativa en el fallo, guarda. Porque es decir, sería el tiro que no salió, la ley que no salió, pero el fallo que todavía puede salir. En la Corte. En la Corte, claro. En la Corte. Por eso ayer Cristina recusa a Lorenzetti, que muy suelto de cuerpo, dice en un programa de televisión, 2 días antes, que hay que apurarse y que hay que fallar antes de las elecciones. Y entonces muestra todo claramente. Me interesa tu respuesta, que no fuiste a la rosca política de quién fue, quién no fue. Vos te detuviste en lo grave de la escena que se estaba por votar. Pero porque eso es lo esencial. Después, a mí me cuesta saber si los de la Libertad Avanza le hicieron trampa a el PRO o el PRO le hizo trampa a la Libertad Avanza. ¿Querés que te diga la verdad? Además me importa poco. Porque yo sigo creyendo que son 2 variables de un mismo proyecto y que la pelea que tienen es una pelea de cargos, de reparto de lugares y demás, pero fíjate que Macri en plena pelea dice nosotros estamos de acuerdo con el modelo de lo que Milei propone. No hay una diferencia de proyecto, una diferencia de modelo. Por lo tanto, se están peleando, muchachos, toda esta pelea y el apuro era para evitar que los penatos se adjudique esto como una victoria personal y los otros lo contrario. Entonces se echan la culpa recíprocamente. Yo la verdad, ¿qué pasó? No sé. Lo que está claro, y no es nuevo, que Rovira, que no es el gobernador de la provincia, pero todo el mundo sabe que es el que decide quiénes son los diputados, quiénes son los senadores, y tiene un poder sobre ellos. Y efectivamente estoy convencido que alguien acordó con Rovira esta jugada de la manera además que se hizo, en la que vos fijate cómo termina, con los dos echándose la culpa recíprocamente.
Sí. Porque los de La Libertad Avanza dicen que fue una maniobra de los amarillos, lo dijo el propio presidente de la Nación. Ahora vamos a repasar. Claro, y los amarillos dicen esto lo armó La Libertad Avanza negociando con Rovira y nos entregaron. Atauche decía ayer, la nota que ustedes hicieron, 50 veces 50 veces contamos los votos y los teníamos, aunque voy a decir una cosa, Milei hoy lo desmintió. Milei dijo que no estaban los votos, lo cual no agrega una confusión, porque si no estaban los votos, ¿por qué avanzaron? Ahora vamos a contar que hay gente del PRO que le venía diciendo incluso a la propia Los Penato, mirá que el gobierno no tiene los votos, no te garantiza los votos. Y si no tenían los votos, ¿por qué avanzaron? Porque ellos tenían, vos fíjate que del lado nuestro, de Unión por la Patria, nosotros no teníamos ni idea de que esto estaba sucediendo. Tanto es así que Mayans, en la intervención de cierre, les dice, vuélvanlo a comisión y discutamos el contenido y ampliemos la figura de delito e incorporemos el tema de sentencia firme y no de dos instancias, etcétera, etcétera, porque está convencido Mayans. Mayans habla antes de que se cierre la... Está convencido de que salía. De que sale. Quiero decir, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nuestro espacio no tiene nada que ver. Esta es una pelea de los amarillos y los violetas, en la que se hicieron daño recíproco y terminaron en la tapa de Clarín. Gracias, Carlos. A ustedes. Hasta el jueves. Nos vamos a ir a una tanda. Al regresar nos vamos a detener en estos momentos, en la repercusión de todo lo que pasó ayer en el Senado. Tratemos de sacar alguna hipótesis, alguna conclusión. ¿Se va a trasladar a dónde? Bueno, a este domingo hay elecciones en 4 provincias. No, seguramente al próximo domingo, las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos encuestas. Vamos a analizar cómo está la foto, por lo menos de este momento, y qué repercusión podría tener todo este episodio. Hay gente muy preocupada. Hay un sector del poder económico que le dice basta de pelearse, porque después miren lo que pasó con Macri. Finalmente no vamos a poder garantizar las reformas que necesitamos. Todo eso lo charlamos después de la tanda. Dale. Un peronista suelto en Moscú. Carlos Relloso actúa y dirige junto a un elenco formidable. En un mundo frío llega el calor del peronismo. No te lo podés perder. Kapushka, estreno 9 de mayo. Adrián Mercado te invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita Adrián Mercado. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Llega el Hot Sale a TV Compras. Hasta el 18 de mayo encontrá los mejores productos con envío gratis, cuotas sin interés y hasta 50% off. No te quedes sin el tuyo. Empezá a aprovecharlo ya. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Ahora podés con el nuevo Hurricane Juicer. La forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos.
Solo poné la fruta y con un solo toque la acción giratoria de alta potencia de Hurricane hace jugo 100% fresco, lleno de vitaminas, minerales y nutrientes. Súper compacto, ocupa el espacio de una taza de café en tu mesa. El secreto, el cono de extracción de alta potencia de Hurricane que gira 500 revoluciones por minuto. Así que no importa qué fruta sea, obtenés jugo 100% puro. Olvídate de exprimir y colar, con Hurricane es fácil. Solo agrega la fruta y presiona. Ahora podés tener limonada fresca en segundos o jugo de manzana casero para la familia. Tomar jugo cada día nos da la energía que precisamos. Podés obtener tu Hurricane Juicer a un increíble precio de presentación llamando ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Con el nuevo Hurricane Juicer, la forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei. El nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, seguimos en QR. La semana que viene se van a conocer los datos de inflación, el índice de precios al consumidor correspondiente a abril. ¿Qué va a pasar, Hernán, con esos datos? El lunes se conocen los de la Ciudad de Buenos Aires y creo, si no me equivoco, el jueves se conocen los del índice de precios al consumidor a nivel nacional. ¿Por qué quiero que hablemos del tema inflación? Por 2 cuestiones. Te spoileo una. La primera cuestión es, viste que el gobierno, habíamos hablado acá de la cuestión del acuerdo del comercio, el sindicato de comercio. No, todavía no. Creo que algo vamos a decir ahora. Algo vamos a decir. El gobierno no le gustó, que pidió un montonazo, 5 trimestral. Se volvieron locos. 5 trimestral.
5 trimestrales estás hablando, Hernán, es un montón. 1,5 mensual, una locura. Dijo, no, topeo 1. Sí, topeo 1. Sí, objetó un acuerdo que ya se había realizado del Sindicato de Comercio. Sí, y lo traigo... Es un sindicato muy importante, pues es el 20% del registrado. Y además le dio la orden a los supermercadistas, porque se había acordado que se lo pagaran. Le dijo, no, ustedes no lo acepten, paren un cachillo, se los paro yo. Por eso, al calor de eso, si le pagan 1, ¿cuánto puede ser la inflación? Y acá quiero contarte un par de cosas, Bien. Ahora sí yendo específicamente al dato de la inflación, porque como esta inflación es la que viene después de la unificación cambiaria, hubo bastante debate respecto de cuánto iba a ser, 5, 4. Bueno, me animo a aseverar que va a estar entre 3 y 3,5. O sea, es menos que el mes pasado, sí, menos que el pasado. Yo estoy casi seguro que va a ser menos que el mes pasado, puedo equivocarme, pero creo que va a estar... ¿Nos vas a explicar por qué? Sí, claro. Bien. Te voy a explicar por qué y te lo traje en placas. Básicamente, ¿por qué? Te spoileo de nuevo la conclusión. Porque están haciendo plan platita. ¿Pero cómo? Son libertarios. Están haciendo plan platita, Pablo. Están haciendo plan platita. El que decía Tetaz, que iba a los canales que tiraba billetes por todos lados. Sí, bueno, La con una pistola de diferencia en el sentido de que no te estoy tirando, bueno, con la asignación tal vez a alguna cosa, pero sobre todo topeando, utilizando lo que se llaman regulados para tirar abajo la inflación, para anclar, como anclas. Es decir, no emitiendo, no aumentando el gasto. Olvídate de la emisión Sí. y olvídate del gasto. ¿Se vos puede decís, hacer plan patita de otra manera? Sí, claro, porque eso es lo que tradicionalmente decía, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer. Bueno, acá te estoy diciendo, vamos, quizás si querés implícitamente el gasto extendiéndolo, porque están topeando los regulados. ¿Qué son los regulados? Básicamente los servicios y el transporte. Tarifas. Claro, vos decís, pará, las tarifas ¿no estaban atadas al tipo de cambio? Sí. ¿Y por qué si saltó el tipo de cambio 10% no aumentan? Bueno, plan platita. Está bien. Plan platita. No estoy diciendo con esto que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es, hay algo rarito acá. En el discurso, muy contradictorio con el discurso del Muy gobierno. contradictorio y voy un poquitito más allá. En realidad están haciendo una olla a presión de acá a octubre. Porque buenos no son. Claro. Es un problema de que te voy a hacer todo lo que no hice ahora En después de la octubre. elección. Fíjate, el gobierno intensifica la regulación de tarifas para mitigar la inflación. Ah, bueno, fantástico, ¿no? Con la salida del cepo y el fin de la devaluación, esto de estos días, ¿eh? Aumentos topeados al 1%, meto mano en la cuestión de medicamentos, meto mano en la cuestión de las prepagas, todos los regulados, ahora vamos a ver qué son, todos los regulados trato de tirártelos para abajo. ¿Por qué? Para tratar de mitigar el efecto de la devaluación Es más, generada. hay quienes dicen, el gobierno lo desmintió, pero hay quienes dicen que Mojeta vuela de transporte porque no pudo contener el aumento de tarifas de colectivos. Probablemente. De transporte. Tarifas de agua. El gobierno fijó un tope de aumento del 1% para febrero. Esto la gente mucho no se acuerda. Es de febrero esta nota, ¿eh? Es de febrero, no es de ahora. Sí, pero Enero, ¿cómo? sí. De enero, perdón. Estamos de desde vacaciones, febrero Hernán. se aplica el 1%. Esto es la aplicación desde febrero. Ahora, ¿por qué? Porque habían determinado una fórmula polinómica que se actualizaba por inflación, un par de cosas. Volaron la fórmula. Plan platita. Mejor no. No, dijeron, bueno, sí, la fórmula, pero ¿sabes qué? Vamos a topearlo en 1. Bueno, raro. Esto desde febrero, sí, el plan platita ni siquiera inició ahora. Ahora lo anclan porque lo que te quiero contar es que ese 3 a 3,5 que estimo que va a dar, va a tener como 2 divisiones. Algunas cosas que van a estar por arriba, por ejemplo la carne que va a aumentar arriba de 4%. Epa. ¿Bien? Y otras cosas que van a dar por abajo, básicamente los regulados. Es decir, el gobierno va a tratar de tirarte con las cosas que puede para abajo. Pasemos a la siguiente. Fíjate, plan platita de nuevo. Esto es lo que hablábamos recién. No homologará aumentos superiores al 1% mensual y puso la mira en la paritaria de comercio. 5,4 había negociado trimestralmente Cavalieri. No, un montonazo. Olvídate. No, olvídate. Vamos para abajo. La noticia nueva en estos días es que dio la orden directamente a los supermercadistas. Pasemos a la siguiente. Esto es lo que te quería contar. Pero a ver, Hernán, los regulados, vos me decís, bueno, están tratando de tirar para abajo con algunas anclas. Pero ¿cuánto pesan esas anclas en la inflación? Bueno, un montón. Fíjate, viviendas 20, salud 6, transporte 15, comunicación casi 6. ¿Cuánto suma eso? Estos son efectivamente los que están, Sí. vos decís, topeando, los que están poniendo un límite al aumento. Adentro hay algunas cositas. Pero, por ejemplo, en salud están medicamentos y prepagas. Y prepagas. Acá en la Argentina eso es regulado, porque los dos están topeados por el gobierno. Sí. En otro país tal vez no.
Y acá no van a ser regulados hacia finales del año porque el fondo se lo exige. Pero por ahora sí. Transporte lo mismo, también. comunicación también. Esto, hay que acordar cosas, ¿no? Bueno, ¿cuánto suma? Te hago esa suma, 50%. Es decir, la mitad de los precios te lo están tratando de tirar para abajo porque Pero el no gobierno... veníamos diciendo también que el INDEC estaba midiendo mal el impacto que Sí, tienen las olvídate. tarifas. Todos estos ponderadores están Sí. mal. O sea, no representan los consumos de los argentinos. No representan los consumos de los argentinos. Además, ni me metí en ese O sea, quilombo. no traccionan tanto eventualmente. Sí, claro, deberían ser mayores. Por ejemplo, este debería ser un poco más alto. Bien. Pero no me quiero ni siquiera meter en eso. Lo que digo es, el gobierno está tratando de tirar para abajo para mostrar un dato que quieran, que puedan decir, vieron, hicimos unificación cambiar y la inflación nos da más bajo. Qué genios que somos. Claro, después te voy a agarrar, en octubre agarrate, en Claro. noviembre fíjate cómo hacemos, ¿no? Por cierto, buena parte de la inflación Vos decís cuando todo lo que están ahora limitando lo suelten. Claro. Buena parte y la seguramente tuviste va a en ser después de las marzo, elecciones. y todo lo que están haciendo ahora lo vas a agarpar en algún momento. Esto es lo que estoy diciendo. Ojo. Y fíjate la última, que esto si querés es la contradicción más importante. Que la verdad se habló bastante poco, pero es llamativo. Caputo amenazó a una automotriz para que no suba sus precios. ¿Cómo? Escúchame. Estamos acá, perdón. ¿Estamos hablando de que están regulando precio y controlando precio? Ah, sí, mira vos. Luis Caputo dice que los supermercados no quieren subir precios y crece la tensión con las empresas alimenticias. Levantó el tubo y dijo a las alimenticias, no acepten los aumentos de precios. Ahora sabemos por qué. ¿Cómo les pago a las alimenticias, a los supermercadistas para que no acepten los aumentos de precios que le traía Molino? Se comprometió a no homologarle la paritaria. Claro. ¿Bien? Sí, finalmente lo pagaron los laburantes, no recuperando poder adquisitivo. ¿Bien? Uno puede decir, bueno, pero acá no te subieron. Sí, maestro, te lo van a subir tarde o temprano. Acá acordaron, no sé, 3 en lugar de 5 o en lugar de 8. Pero el nivel de intervencionismo sobre los precios que está mostrando... Tremendo. Si hubiera sido otro gobierno, o cuando fue otro gobierno e insinuó alguna de estas cosas, fue un escándalo. Absolutamente desquiciado. No se entiende. Yo, terminando esta columna, diría, pero la inflación no era un fenómeno monetario. Porque ahora me agarró una embolia, no entendí nada. Regulado y resulta que llamamos a los supermercadistas para que no acepten. Alimentario era, no monetario. Alimentario. Usted entendió mal. Usted entendió mal. Escuché mal. Se ve que era esa cuestión. Pero bueno, contradicciones. Dato de la semana que viene, entonces, 3,5. El gobierno va a decir qué genios que somos. Ahora, cuando lo ves contra tu salario, probablemente pierdas 2 puntitos por abajo de las partes. Gracias, Hernán. Bueno, siempre están las preguntas respecto de cómo todo esto impactará eventualmente en el momento de las elecciones. Tenemos una muy cerca, son las elecciones este domingo en 4 provincias y el próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Todo el episodio de ayer de Ficha Limpia, uno podría decir, bueno, analicemos qué significaba, qué se estaba discutiendo, lo hicimos recién, muy grave. Pero por otra parte, todo un juego de acusaciones entre Libertad Avanza y el PRO, que seguramente tendrá su relato en las elecciones, en la campaña de estos días y en la del próximo domingo. Nos vamos a meter, vamos a trabajar con algunas encuestas, vamos a ir viendo especialistas, pero la escena de ayer, más o menos a esta hora, estábamos tratando de entender toda la política argentina, tratando de entender qué es lo que había pasado con Ficha Limpia. Se vota. Afirmativos 36, negativos 35.
podríamos interpretar esa sonrisa final de Villarroel, pero a mí me interesa mucho el jefe del bloque de la Libertad. Avanza. El jefe de bloque que tiene que ir controlando cómo va la sesión, quién va a votar, quién está convencido, que convencer de alguna manera o que garantiza que efectivamente hay que ir a la discusión porque los votos están. Si no están los votos, se pide rápidamente que se vaya a comisión, seguir negociando, pero si te la jugás es porque crees que están. Y Ezequiel Atauche ayer decía, confirmamos 50 veces, contamos los votos. Hay quien vio ayer en las declaraciones de Ezequiel Atauche una sobreactuación. ¿Por qué? Porque estaría escondiendo, según el PRO, una maniobra para, digámoslo de esta manera, dejar sin cobertura corporal al PRO y probablemente también a Mauricio Macri para que después paguen en las elecciones porteñas. Esto decía Atauche. 50 veces lo hemos contado, fue un laburo, te lo digo, yo soy el jefe del bloque y el bloque trabajamos, tengo una indignación y una decepción por lo que ha pasado, vos imaginate, independientemente de lo personal. Decía 50 veces. Si lo chequeamos. Perdón por la pregunta tan específica. Con toda la votación, no, toca 10 minutos. A ver, yo pasé, fue una sesión de 7 horas hoy, ¿no? Sí. 7, 8 horas más. Sí. A ver, empezó a las 11 de la mañana. Nosotros estamos todo el tiempo conviviendo con los senadores. Cada rato, dale, vamos, sí, estamos bien, sí, ¿qué pasa? Sí, dale. Y sin parar de chequear, porque obviamente es una ley muy importante, para nosotros. Bueno, 50 veces con ellos ayer, pero con todo el resto hace 10 minutos. No lo puedo creer, en un minuto se te da vuelta todo. ¿Quién es la casta? Es terrible. ¿Quién es la casta en este caso? ¿Cuál sería la casta en esta oportunidad concreta? No sé, hay que preguntarle a Atauche de nuevo cuando lo tengamos, ¿no? Bueno. Porque no sé, yo no sabría responder. Muy llamativo. No sabría responder. Luego Luis Juez, el presidente del bloque del PRO, pero casi violeta en un montón de aspectos, que también estaba muy compungido conversando con QR.
bien cuál es la postura, lo hablamos, este tema se habló en labor parlamentaria, se habló muchas veces, el tema de la ley de ficha limpia venía totalmente atrasada, así que no es una conversación del día de hoy, sino hace meses que venimos hablando del tema y lo importante que era poner un límite a la corrupción, castigar a los tipos que en la administración pública cometieron hechos delictivos y tener condena firme. O sea, no es un tema que se discutió hoy, que nos sorprendió. Por eso es absolutamente... fue un golpe bajo. Yo la verdad que no... Es más, no lo podía creer, porque mira que soy un veterano. Sí, miraba el tablero y digo, pero ¿qué mierda festejan estos guasos colgados del alambrado si ganamos? Claro, pero claro, ganamos 36-35, nos faltaba un voto. Y cuando miro la butaca, veo que desaparecen los 2 emisiones. Veo la votación, lo veo que votaron en rojo. Digo, bueno, cagamos, ahí estamos. Fue casi inmediato que se dio cuenta, Luis, que eran ellos, que no estaban ahí. Cuando miro el panel, ahí veo que los 2 votos en rojo correspondían a los senadores de... Digo, ¿por qué nosotros no llegamos a 38 si el kirchnerismo le faltaba un senador? ¿Por qué ellos tenían 35? Y quiere decir que habían sumado 2 votos más. ¿De dónde eran esos 2 votos más? Bueno, ahí estaba Luis Juez. Yo que soy un veterano no lo podía creer. Estaban cantando trepados al alambrado y yo no entendía los números. Bueno, toda la crónica de una situación. Vamos a seguir repasando los testimonios de hoy, que fueron muy interesantes, para después con... Santiago Giorgetta, director de proyección, que está aquí con nosotros. Santiago, ¿cómo anda? Buenas noches, gracias. Bien, gracias a ustedes. Tratar de imaginar qué impactos puede tener esto en la elección porteña. Vamos a tratar de ver algunas fotos de este momento. Hoy, conferencia de prensa de la diputada Los Penato, que era la abanderada de Ficha Limpia. No la habían dejado entrar al recinto en el Senado para gritar "Dale campeón", entonces se fue a un estudio de televisión. Y en el estudio de televisión, lo que vimos ayer, en vivo y en directo, las cosas resultaron de otra manera, una situación muy poco agradable para la diputada, que hoy, conferencia de prensa, señaló directamente al PRO, a la Libertad Avanza, en la responsabilidad de lo que pasó. Dale. Ayer perdió la ficha limpia porque usted, senadora Tauche, fue engañado por sus socios políticos, o por algo peor, porque sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Presidente Milei, cuando en noviembre 8 diputados del bloque de la Libertad Avanza faltaron a la sesión especial diciendo que les había caído mal el fiambre, que habían perdido el avión, o sorpresivamente querían introducir reformas que no habían planteado durante los meses anteriores, yo confié en su palabra. Presidente Milei, cuando me pidió hace un mes postergar la sesión especial que había pedido el senador Atauche en el medio del rechazo de los jueces de la Corte, porque faltaban votos, yo confié en su palabra. Pero después de anoche, perdí toda la confianza que le tenía. Ya acá empezaba otro partido, ya era la disputa por la narrativa, a ver qué había pasado y quién confronta más con el kirchnerismo, pensando ya en las propias elecciones. Por eso sale casi al mismo momento, en paralelo, como si estuvieran pensando a ver quién sale primero, Manuel Adorni, el vocero presidencial, a contestarle a Los Penato, le contesta declaraciones de la noche anterior, de anoche, porque en ese momento estaban coincidiendo las conferencias, miren. Fueron los mismos senadores del PRO quienes, sin esperar a la firma del documento, apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar, persiguiendo, vaya a saber uno, qué especulación electoral. Y el resultado es el que todos vimos. Ficha limpia no se aprobó y ahora hay que esperar hasta el año que viene para poder tratarlo. El PRO buscó instalar durante semanas que nosotros queríamos que se trate, que estaban especulando vaya a saber qué cosa por un tema electoral. Ahora que se cayó el proyecto por culpa de su propia impericia, nos salen a acusar infundadamente. Una vez más, señores, mintieron. Por eso, la diputada Los Penato, a quien en su momento el presidente tuvo la gentileza de agradecerle su colaboración con el gobierno para la aprobación de importantes leyes, debería disculparse públicamente por haber sugerido anoche que el gobierno buscó sabotear la votación. Si uno lee, entre líneas se están diciendo otra cosa, Los Penato y Adorni. Se están diciendo, Los Penato le estaba diciendo al gobierno, ustedes sabían que no estaban los votos.
Y Atauche, el jefe del bloque, no hizo lo posible para evitar la discusión. Y desde La Libertad Avanza le dicen, nosotros les estábamos diciendo que no estaban los votos, pero ustedes insistieron. Fueron ustedes los que fueron a una sesión en la que no estaban los votos. Entonces empiezan a cruzar responsabilidades. Bueno, y finalmente aparece Javier Milei, ya con otra lectura distinta, frente a empresarios, que también señala al PRO, dice directamente, dice que el PRO son los que quieren la impunidad del kirchnerismo. Miren. No me sorprende por varias cosas. Porque los que cubrieron a Cristina Fernández de Kirchner fueron los mismos amarillos que, vía Pichetto, cubriéndole los fueros, después le dieron el cargo de vicepresidente en la fórmula que compitió contra Golperto Fernández. No solo eso, sino que llevan 17 años en la ciudad y nunca la sacaron. Y en los 4 años de gobierno que tuvieron, tampoco la sacaron. Y entonces ahora el que no la quiere sacar soy yo. No. Quien no lo quiere sacar es el Partido del Estado. Y la verdad que me decepciona profundamente lo de la diputada Los Penato mintiendo abiertamente, porque de los periodistas ya lo sabía que mentían. Y mintiendo además con que había habido ATNs y distintas cosas, que están los datos disponibles y que prueban la mentira. Bien, cuando habla de Pichetto es interesante, porque Pichetto siempre estuvo en contra de ficha limpia, y sí estuvo en contra de la judicialización de la política. Sí. Y se refiere a otras definiciones, por eso lo menciona. Pero esto parece una pelea, a ver quién está más en contra del debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Es eso, es una pelea entre dos sectores, a ver quién está más en contra del Estado de Derecho, de las garantías individuales, de la Constitución, porque ficha limpia y olvídate de la sentencia firme, sea cual sea la instancia que sea, es violación de debido proceso. Ayer Andrés Gil Domínguez hablaba de lo esencial que es el derecho a elegir y ser elegido. Eso es una parte. El debido proceso, lo otro es esencial. Las dos cosas son esenciales, a la democracia y el Estado de Derecho. Santiago, ¿qué estás viendo en toda esta escena? Mira, me parece que lo más importante, por lo que quisieron instalar tanto el PRO como la Libertad Avanza respecto a la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires, es que ninguno le está hablando a los porteños de lo que le pasa. Me parece que si paramos en la calle, en la gente, no sé, Santa Fe y Coronel Díaz, no sé si se cruzan, y le decís, che, mirá, pasa esto. Le decís, mirá, a mí lo que me pasa en la ciudad es otra cosa. El tema de la inseguridad. Pero ellos trabajan sobre la idea que lo que les pasa es el kirchnerismo. Es erróneo. Digo, me parece, estratégicamente correcto para la Libertad Avanza plantear esa dicotomía, plantear esa polarización para correr de la cancha a Los Penato. Me parece que Los Penato y el PRO está haciendo todo mal en ese sentido. ¿Por qué? Y porque tenía que polarizar con Santoro, no con la Libertad Avanza. Lo mismo para Santoro, guarda. Digo, Santoro tenía que polarizar con Los Penato. ¿Por qué? Sobre todo porque un dato que tenemos es que el voto útil anti-kirchnerista lo representa Adorni y la Libertad Avanza. Que además Adorni no es un buen candidato. Digo, Adorni es un candidato que no puede tener la misma intención de voto que el partido de la Libertad Avanza. Digo, pasa lo contrario, lo que pasa muchas veces en otras provincias con los candidatos de Milei y Milei. O sea, ahí es mejor la marca que la persona. Exactamente. Es más, Santoro tiene la misma intención de voto que la marca. Digo, por ahí le falta algún tipo de arrastre, que es, le ponen un techo otros candidatos del peronismo, si querés. Sí. Pero sobre esto, digo, sobre ficha limpia, digo, me parece que era algo que me parece bueno para la Argentina, digo, me parece bueno porque que se pueda presentar a Cristina como candidata. Me parece que si se presenta en provincia de Buenos Aires como candidata a diputada nacional, cambia la elección. Ahora, me parece que la pregunta que nadie hizo es ¿por qué le faltó un voto? Y me parece que ahí está Cuéllar. Digo, que también, digo, fíjate que no lo usó ninguno de los dos para decir por qué no se dio el voto, porque es un senador que respondía a la Libertad Avanza. Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué estará diciendo Cuéllar en este momento desde Paraguay? ¿Cómo me extrañan? ¿Cómo estará viendo la escena? ¿No? ¿Cómo me estarán extrañando? La pucha, tenía que haber viajado otro día. ¿Hernán? Santiago, quería preguntarte muy en la chiquita, en la baldosa, está claro lo que vos decís, pero para tratar de entender cómo tal vez el gobierno o el PRO está pensando esto, en esa baldosa chiquitita, ¿quién saldría beneficiado de esto? Pienso, Los Penato perdió porque no logró
no sé, yo me la imagino yendo por Sí, todos sí. los sets de televisión diciendo, ficha limpia, y se perdió eso. O Adorni perdió porque hoy tuvo que hablar y competir de manera directa con los Penato que la venían ninguneando. Sí, me parece que el que más pierde ahí es Adorni. Sobre todo porque lo que queda por ahí en claro para el común de las personas es que no perdió el PRO, no perdió un senador o una diputada que presentó que los Penato tienen 30% de conocimiento en la ciudad, 65% de conocimiento acá en la ciudad de Buenos Aires. Digo, no tiene un nivel alto de conocimiento. O sea que Eso lo no es ayudó alto. porque le dio conocimiento. Sí, pero el conocimiento... Pero falta poco tiempo. Falta igual. muy poco tiempo, no me parece Claro. que tampoco sea el mejor. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría que toda la publicidad sea mala o buena. Si hablan de vos. Claro, si hablan de Sí. vos, y la verdad que no. Pero en ese sentido me parece que sí, que pierde el gobierno porque para el común denominador, cuando pasa algo así, el que pierde es el presidente. La gente, no hay una distinción sobre las cámaras, sobre el senador, sobre quién presentó el proyecto, si fue para atrás. Acá, para mí, quien ganó es el peronismo. Me parece que está claro. Digo. Yo no puedo comprender... El peronismo en la ciudad, el peronismo general. No, en general, digo, sí, en general. Es más, me parece, yo si estuviera en la campaña, tuviera algún poder de incidencia en la campaña de la ciudad, diría, che, fíjate que tenés a la Libertad Avanza usando a Milei, tenés al PRO jugando con Macri, recién lo vi con los Penato igual en la televisión, es tipo, no me ayudes, pero bueno. Mirá. Y hay un tema que... ¿Macri Mauricio? Macri Mauricio. Sí, peor que Jorge. No, por eso te pregunto. Sí. Las últimas dos apariciones de Mauricio Macri, hasta me hace poner en duda decir, che, ¿para qué está apareciendo? Creo que podemos ver eso, para entender de qué está hablando Santiago, lo tenemos a Macri hace un rato nada más con los Penato. A ver. Y lamentablemente con esta división tiene más de ganar Santoro que nosotros. ¿En serio? Y sí, porque nosotros tenemos el doble ataque de los libertarios de un lado y la reta del otro, que todavía hay gente que cree que es candidato del PRO, ¿no? Y que no es candidato del PRO, ¿no? Se ha decidido enfrentar al PRO. Gracias a los dos por venir. Se tienen que ir, si quieren seguimos. No, lo que yo voy a decir es que yo me tengo fe. Yo creo, yo me tengo fe. Yo creo que al final del día esta es una elección local y que la gente el día que va a votar va a ir a cuidar la ciudad en la que le gusta vivir y sabe que esa ciudad se la garantiza el PRO. ¿Qué vieron en esa escena que se rieron Hernani y Santiago? La mirada de Macri me pareció fulminante. Pero Como Macri la miraba a los Pinato cuando los Pinato decía, yo me tengo fe. Sí, impresionante. Esta mirada. Sobre todo porque entiendo cuál es la jugada. Es como decir, no llegás ni a Palito Ortega. Yo no te tengo fe. No llegás a Palito Ortega. Decir, sí. Entiendo la jugada de Mauricio Macri porque se está jugando mucho el voto útil. Digo, hay una fragmentación muy grande en la elección de la ciudad. Todos los tres candidatos fuertes tienen otros candidatos que le ponen techos y que, lo que vimos en la última semana, se empezaron a deshilachar un poco toda la intención de voto que tenían y empezaron a ir al voto útil de las fuerzas más grandes. Yo lo que estimo es que Mauricio Macri está diciendo, che, vamos a perder con Santoro. Si no quieren que gane Santoro, la tienen que votar a ella. Me parece que el prejuzgamiento de Mauricio es porque ella intercede y dice, no, pará, yo me tengo fe porque algo puedo hacer. Sí. Que no está tan lejos los Penato de los tres candidatos. O sea, Santoro encabeza la intención de voto, viene encabezando desde que estamos midiendo. ¿Cuántos son los valores hoy? Casi 25 puntos. Vamos a compartir las placas de proyección que las tenemos. A ver, en este caso por nombre, si no me equivoco. Sí, Leandro por Santoro, candidatos. bueno, nos queda un poquito... Ahí está, 24-6 Leandro muchos. Santoro, Adorne 22-8, Los Penato casi 20, 19-7, Larreta 6, Ramiro Marra 4, y después aparece el resto de los candidatos. A ver, la izquierda, Marina Biasi con 2,4. Ayúdanos a entender esto. ¿Qué dice esta placa, esta foto? Bueno, fíjate, estamos casi dividido en 4 cuartos. Y fíjate que la cantidad de candidatos que hay que no entra en el graph. ¿Qué veíamos hasta hace una semana? Que desde Marina Biasi hasta, si querés, Alejandro Kim, había una serie de candidatos que eran 6, 7 que estaban entre 3 y 2 puntos. O sea, mucha intención de voto, números que le permitían entrar a la legislatura y que eso se empezó a desarmar. ¿Con cuánto entras? 2,7, 2,8 promedio. Sí, después está el don't, claro. Exactamente. Ahora, ¿qué vemos? Que Santoro, si bien está encabezando con 24 puntos, que uno puede proyectar, porque todavía hay indecisos, todavía hay votos que seguramente se juega mucho el componente del voto útil, puede proyectar, nosotros entendemos que 27, 28 puntos, pero hay un tema con Adorni que viene creciendo. O sea, el que más creció en esta última medición fue Adorni, creció casi 3.5. ¿A expensa de quién? A expensa no de Marra,
sino de estos que se empezaron a deshilachar y los indecisos. Que entendemos que tiene mucho que ver con la campaña, un intento de nacionalización de la campaña, la discusión de la polarización, que es kirchnerismo, o sea, gana el kirchnerismo o Adorni. La campaña de Adorni-Milei tiene que ver con lo que hablábamos recién, digo, no llega a esos 27 puntos que tiene más o menos Milei, la Libertad Avanza, de intención de voto virtual, ¿no? Digo, cuando pero pretende arrastrar hacia eso. Pero pretende arrastrar hacia eso. Creció 3 puntos, casi 3 puntos y medio. Los Penato creció un puntito y monedita. Santoro creció arriba de 1,5 puntos. Entonces, si esa tendencia, si uno para la próxima, ya estamos en el campo de nuevo, o sea, la próxima vamos a mostrar la tendencia, si esa tendencia se mantiene estable, lo más probable es que lleguemos al final de la recta final, el viernes, sábado, antes de la elección, con los dos candidatos muy cerca. Y acá retomo algo rápido que está jugando Macri, está jugando Milei. Después de lo de ayer tendría que estar jugando Cristina en la Ciudad de Buenos Aires. Pero más pensando en que Cristina mide 35 puntos de imagen positiva en la Ciudad de Buenos Aires, además muy estable. Y Santoro no logra captar a ese votante del peronismo que tiene buena imagen de Cristina en su intención de voto. Tiene el 70% de los que tienen buena imagen de Cristina lo votan a Santoro. Le falta un 30% que se divide en... ¿A quién vota? Claro. Bueno, se divide entre el resto de las dos fuerzas peronistas, Juan Manuel Valmedina, Kim. 4 puntos. Sí. Se divide también en un segmento chico, pero que hay que tenerlo con atención, que está en Larreta, y otro en la izquierda. Digo que en la izquierda ya pasó, que migró el voto del... Bueno, ahí hay un voto útil también que puede tomar Santoro, de esas fuerzas. De la izquierda. Una pregunta respecto de los datos que veíamos recién. Supongamos que efectivamente saliera así la elección. Te pregunto, básicamente salía 22, 23 Adorni, 20 Los Penato. ¿Qué lectura es esa? ¿Quién gana? No, claramente, a ver, Adorni, yo creo que el que más pone en riesgo es el gobierno nacional. Digo, ¿no? O sea que en ese resultado Adorni no podría decir gané, digamos. Y no, perdió con Santoro. Perdió contra una expresión que el presidente odia, si querés, al cuadrado, porque es una expresión que representa al peronismo, pero que se autopercibe o dice ser radical. Y me parece que el triunfo de Santoro en la ciudad sería excepcional para el peronismo, sería un tropezón muy fuerte para el gobierno nacional. Y a Adorni no le queda otra que ganar. Digo, salir atrás de Santoro es una derrota fuertísima. Ya no creemos que salga tercero. Me parece que como está la grilla se va a mantener y la disputa va a ser Adorni-Santoro. Y pierde el PRO. El PRO pierde. Y yo creo que el PRO sabe que pierde. La cara de Macri. Exactamente. Está convencido que pierde, pero el PRO pierde y va a seguir gobernando. Digo, y más, y no es que va a ser una elección como si querés la provincia de Buenos Aires, donde sí ahí tiene una pérdida de votos brutal, claro, donde venís de una elección de 25 puntos y hoy estás viendo entre 5 y 8, o sea, el mejor momento son 8 puntos. Estás perdiendo, sí, fuertísimo, estás acostumbrado a sacar 50 puntos, de repente sacas 20, es duro, pero no hay una pérdida del partido. El partido puede seguir gobernando y puede seguir trabajando. Me parece que tendrían que rever muchísimas cosas. Pues ¿cómo administra esa derrota? A ver, hay un último elemento que queríamos mostrar de proyección aquí con Santiago, que es esta pregunta. Miren la pregunta que hicieron. Más allá de a quién prefiera, ¿usted cambiaría su voto para que pierda el kirchnerismo en la ciudad? El 52% dice que sí, o que probablemente lo haría. Perdón. El 48% dice que no. Esta es la escena que tiene que ver con el voto útil al que hacía referencia Santiago hace un minuto. Ayúdanos también a leer esto. Bueno, hay una gran componente, que el 44% de los porteños esté dispuesto a cambiar su voto para que pierda Santoro, tiene sin duda una linealidad directa con la campaña de la Libertad Avanza. Pero cuando ves cambiaría respecto de qué? De lo que están votando. De los que hoy tienen decidido votar. O sea, de aquí al 18. Claro, exactamente. De acá al 18, no estás pensando comparando con el 2023. De acá lo que viene. De acá lo que viene, y ahí tenés... O en lugar de votar a Los Penato también. Claro, Adorni, o sea, la mayoría de los que están ahí, el 90% se concentra en Adorni, Los Penato, Marra, la mitad del 50% del voto de Larreta, y después está desperdigado o sea que Los Penato y Adorni se matan por esto. Exacto, y es más, cuando preguntamos ¿a quién votarías? ¿A quiénes por el que cambiarían su voto? El que gana esa publicidad es Adorni, 48% a 40%. Digo, y ahí es donde me parece que la campaña de Santoro tuvo un traspié en ir a confrontar directamente con Milei. ¿Debería haber confrontado? Con Jorge Macri. Pero claramente debería haber confrontado con Jorge Macri. O sea, lo que vos decís, perdón, vos decís que dos cosas, repaso, a ver si te entendí bien.
Una, debería haber hecho campaña con Cristina o invocado a Cristina, no sé lo que vos quieras, y debería confrontar con Jorge Macri. O sea, lo que vos estás diciendo es, debería haber nacionalizado más por un lado y debería haber localizado más por otro al mismo tiempo. Polarizás por un lado, pero polarizás sobre la gestión local. Porque fíjate que el único y traes a Cristina, la por el traes a Cristina 35%. para tratar de traerte, de fidelizar el resto de ese 30%, 20%, que lo que te falta para llegar a los 30 puntos, que hoy el que llega a 30 puntos gana. Claro. Santiago, gracias por haber venido. No, por y la favor, seguimos, va a gracias a ser interesante ver lo que están midiendo en este momento, ¿no? Y sí, lo vamos a tener, creo que son el miércoles que viene, porque creo que hay 72 horas de veda en la ciudad. Así Gracias, que, Santiago. No, a ustedes. Nos vamos a ir a una tanda, pero antes repasamos, como cada jueves, la agenda para el fin de semana del Centro Cultural de la Cooperación, que, quiero decirles, y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos participan en la Feria Internacional del Libro. Hasta el 12 de mayo se puede visitar el stand 802 de ediciones del CCC en el Pabellón Verde y aprovechar grandes descuentos y promociones. Por ejemplo, comprando cualquier libro en el stand, te puedes llevar uno de ediciones del Centro Cultural al 50%. Y por otro lado, para quienes quieren disfrutar de las propuestas de la cartelera del Centro Cultural de la Cooperación, no se pierdan la última función del Sentido de las Cosas, con Víctor Laplace y Gastón Ricaud, con dirección de Andrés Basalo. Esto es el domingo 11 de mayo a las 7:30 de la tarde. Mañana, viernes 9 de mayo a las 9 de la noche, se estrena Minucias Concerto Brevis, con Jimena Riestra y Carolina Alberdi, dirigidas por Luis Almeida. Es una comedia musical abordada desde el lenguaje absurdo. Y el sábado 10, a las 4 de la tarde, regresa un clásico de teatro negro para las infancias, Música Maestro, con dirección de Antoaneta Manjarova, una propuesta musical de teatro negro, títeres y actores. Además, todos los sábados a las 10:30 continúa Museo Beresford, una comedia de Martín Ortiz sobre la maldición de vivir en un país donde los muertos siempre siguen hablando. Para más información pueden visitar la agenda completa en la web del CCC, www.centrocultural.com, o seguirlos a través de sus redes sociales. Nos vamos a la tanda, hay más QR todavía hasta las 12. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Llega el Hot Sale a TV Compras. Hasta el 18 de mayo encontrá los mejores productos con envío gratis, cuotas sin interés y hasta 50% off. No te quedes sin el tuyo. Empezá a aprovecharlo ya. Presentamos Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. Angel View se coloca fácilmente sobre el espejo retrovisor de tu auto, dándote una vista de 160 grados detrás de ti. Solo mira la diferencia. Ahora también podrás ver por las ventanas laterales traseras. Esto es lo que ves con ese espejo retrovisor ordinario y esto es lo que ves con Angel View.
El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Angel View se instala en segundos en prácticamente cualquier automóvil o camioneta y los seguros de goma con resorte se ajustan fácilmente para sujetarse con fuerza. Ordena ahora mismo tu Angel View a un precio exclusivo para televisión. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Protégete a ti y a tu familia con Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular para conducir más seguro. ¡Llama ya!